Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a dar una vuelta súper rápido en mi feed de ex Twitter, donde pueden seguirme como @BoysWeLove2023. Tenemos estas preciosas imágenes, vean ustedes nada más. Cuando hacen estas comparaciones tan hermosas con el Jungkook, bueno, yo me puedo enloquecer porque hemos tenido fotos, videos, previews. Bueno, ha pasado tantas cosas que verdaderamente estoy enamorada hasta lo máximo de mi existencia. Por eso es que me decidí a que íbamos a comenzar de abajo hacia arriba en mi feed. Hay una cantidad de cosas preciosas, desde café temáticos, vamos a hablar de la Pop-Up que ya está en Corea y muchos eventos lindos que se están haciendo para Jimin en pues diferentes países del mundo, y eso me hace muy feliz. Poder ver cómo las fans van creando todo esto tan bonito para él me hace sentir muy emocionada. Y tenemos una cantidad de arte hermosísimo de Are You Sure que sigue saliendo, que les estoy coleccionando todo lo más que puedo. Tanto arte hermoso que encontramos aquí que me fascina poder compartírselo con ustedes. Resulta que anuncian que hay una versión acústica hermosísima escondida que empezaron a encontrar las fans que fueron a la Pop-Up de Muse en Corea. Había un código QR que cuando ellas básicamente lo leían, les mostraba este video de Jimin cantando en acústico. Y a eso se sumó la noticia que se confirmó que venían todos los remixes de la canción Who. A partir de el día de hoy ya van a estar disponibles, lo cual pues también fue una grandiosa noticia y nos llenó de mucha felicidad poder ver esto, porque además también teníamos este otro video de Jimin cantando en acústico. Desde la cuenta oficial de Instagram de Big Hit pudimos apreciar esto y yo así de era un video oculto que luego efectivamente pusieron. Ahora, entre las super noticias que salieron fue que nos sacaron otro teaser trailer de Are You Sure y me dejó completa y totalmente sonriendo en la noche, lo cual hizo que me sobrepusiera mucho de el incidente Papitas o el expediente Papitas, como ya le puse, y que hay un video aquí en el canal para que ustedes lo vean, porque si bien en la mañana yo había comenzado estando así como que muy descolocada de repente, cuando vi eso, bueno, quedé así como que También salieron las fotos, el photo sketch de Jimin de Muse, que fue parte del detrás de escenas que ya vimos también el día de hoy, de cómo se tomaron las fotos para el álbum, lo que les decíamos, el track escondido acústico de Jimin, y también pues el Are You Sure, el teaser trailer. O sea, no dejaban de darnos regalos y las imágenes que salieron, bueno, nos tenían completamente alocadas. Una cantidad de cosas y de momentos, y todo fue muy lindo, sobre todo la sensación de verlos todo el tiempo riéndose. Bueno, esto que fue así como que y comienza el tráiler de hecho con Jimin diciéndole a Jungkook que si tiene frío lo va a abrazar fuertemente, y todo el tiempo aquí, por ejemplo, se están recostando juntos, están sacando fotografías, están cocinando juntos, están haciendo todo juntos, lavándose los dientes juntos, los podemos ver escalando juntos, o sea, haciendo muchas actividades físicas, como bien lo sabíamos, lo que ya habíamos checado algunos previews, y salieron una gran cantidad de detalles de todo esto. Aquí lo hermosísimo que se veían los dos, que fue cuando se fueron y llegaron justamente a Japón, lo que veíamos en el yate, bueno, una gran cantidad de actividades y mucho amor de parte de estos dos. La verdad es que ver esto fue muy entretenido y hermoso por cómo se ven relajados y contentos el uno con el otro. A partir de ahí, pues como ustedes se imaginarán, empezó a salir mucho arte dedicado a estos pequeños momentos que nos regalaron en el teaser trailer. Yo procuré guardarles todos los que podía, unas salidas más del imaginario, pero otros sí ya más basados en lo que vimos en el tráiler, pero todos eso sí siendo completo y totalmente hermosos. Por cierto, les recuerdo que todos estos materiales, todos estos bellísimos artes ya están disponibles en lo que viene siendo nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Aquí volvemos a tener, ¿se acuerdan? Ayer lo vimos, esta conjugación entre los MVs, tanto de Jungkook como de Jimin con Who y Seven. Ahora aquí fue Seven, ¿se acuerdan? Ayer fue con 3D, pero estuvo bonito. Y pues estos ya empiezan a salir collages con las imágenes captadas, pequeños momentos, sonrisas preciosas de los dos estando juntos en este viaje que ahora sabemos que
pues sí, es un regalo que ellos se dan y que nos dejan vivir con ellos, porque sabemos ahora pues el poco tiempo libre que en realidad tenían. Dice, tiene sentido cuando aquella youtuber dijo que parecía que Jungkook iba con una novia, porque Jimin es tan bonito. La verdad es que si vean ustedes su perfil y los labios, no sé si ustedes han notado que cuando hace frío la piel se te hace muy diferente y se te ve muy bonita. Y bueno, pues ¿qué les digo? Desde aquí todas gritando fuerte, Jimin diciendo, esto es tan romántico, pero la misma producción lo decía, iba poniendo notitas y dice los del staff, un viaje de los dos en que parecen uno. Bueno, o sea, ya ve por qué decían ellos, oigan, creo que esto pueda salir al aire, porque sí, se van a saber muchísimas cosas. El momento de la nieve que nos lleva a otros momentos de la nieve de ellos. Aquí EverJJKPGM lo vuelve a hacer, recordando cuando Jungkook subió por aquel pedazo de hielo para dárselo a Jimin. Y aquí lo volvemos a tener y como este pequeño momento nos lleva allá otra vez. Les digo, pero todo estuvo tan lleno de detalles. Hay tantas imágenes tan bonitas que están saliendo. Mucho arte sexy también del Jungkook, que no sé qué decirles. Roba el aliento y la artista se basó en estas dos imágenes para crear este súper sexy arte del Jungkook. La verdad es que sí le quedó buenísimo. Dice, esto es interesante. Vimos el Keep Going en el MV de Who y ahora lo vemos en Are You Sure. Y efectivamente, justo cuando mostraban esta celca, aquí se ve clarito el Keep Going, igual que aquí, y los ojos. Entonces, esto podría darnos más sentido a la teoría de los ojitos y de que efectivamente los ojos sean de Jungkook y de alguna manera sí estén enlazados ambos proyectos. Tenemos todos estos artes preciosos y basado también en este otro arte súper bonito de cuando anunciaron el primer teaser, de hecho, de Are You Sure. Dice Jimin y Jungkook usando merch de Pollick. ¿Qué podemos decir si Pollick es el Magic Coco y los chicos lo saben? Se me dio risa el Jikoco, pero bueno, aquí vemos a los dos utilizando mercancía de Pollick y ya sabemos pues el cariño que se tienen también con este otro artista. Tenemos más imágenes bonitas, petit, hechas arte por supuesto del teaser de Are You Sure, más precioso arte dedicado a Park Jimin, este hermoso anuncio de Jimin en Gangnam que ya se puede apreciar. Yo la verdad es que moriría de la emoción si pudiera yo salir a la calle y ver un anuncio de estos, que además está realmente muy impresionante, ¿no? O sea, sí, de que te llama la atención, eso, pero ni dudarlo. El Esmeralda Garden que te está esperando, la pop-up de Jimin, que tiene 3 pisos, o sea, cada piso vas a encontrar diferentes actividades. Y pues en una puedes comprar, en otra puedes armar cosas, en otra te puedes ir sacando fotografías. La instalación es realmente muy bonita. Las fans están compartiendo. Dicen que las filas eran realmente muy largas para poder entrar. Vean ustedes, este Jimin está increíble, o sea, preciosísimo. Ay, créanme que quiero hacer este video corto, pero no sé cómo hacerle con tanta cosa hermosa que está pasando. Entonces ayer, aunque yo pudiera haber estado así como un poco, no sé, sacada de onda por cómo empecé el día y cómo terminé el día, la verdad es que fue una emoción total. Yo ya tenía muchísimas ganas de venir a hacer este video para ustedes y que compartiéramos y platicáramos de todo esto, de estos preciosos momentos del Jikook. Y pues muy emocionada. Ya ha sido un día lleno de emociones. Tuvimos el acústico, luego también tuvimos pues el adelanto de Are You Sure. ¿Qué más puede pasar en nuestras vidas? Ya se había anunciado también que iba a estar las versiones de Who, los remixes, también ya sabíamos, y entonces seguían pasando cosas maravillosas con todos nosotros. Ustedes dirán, bueno, ¿ya a qué te refieres? Porque entonces salió el detrás de escenas de Jimin, justamente sacándose las fotografías, y eso fue muy, muy sorprendente. Entonces, cuando ya decíamos, no, ya, ¿qué más nos puede pasar? Se anuncia esto, el Jacket Shoot Sketch con Jimin, donde tuvimos un par de minutos viéndolo cómo trabajaba y cómo se iba sacando las fotos para los diferentes conceptos del álbum Muse. Y bueno, o sea, ya la felicidad era total. Vean ustedes pero qué sexy arte. Bueno, mientras yo seguía viendo todo esto y enloqueciendo, porque verdaderamente Park Jimin ya me tenía enloquecida el día de ayer, pues ya mi corazón no podía más, ¿no? ¿Y qué hice? Pues quise esperar un poquito para poder sacarles este video, porque bueno, lo principal era intentar pues recopilar la mayor cantidad de información posible, también lo que estaba pasando con la pop-up, los productos que se estaban vendiendo, vean ustedes las playeras,
videos increíbles y súper icónicos de Jimin se seguían juntando y yo seguía pues recopilando todo lo que me era posible, hablando desde los accesorios, la ropa, todo lo que usa nuestro precioso Jimin, sacando las noticias, filtrando todo. Vean ustedes este otro arte, bueno, es una belleza. En fin, se volvió bastante titánica la tarea de poder conjuntarles todo esto y poder compartirles todo lo que estaba pasando porque estaban sucediendo una cantidad de cosas súper impresionantes, pero eso me hizo muy feliz. Tenemos por un lado este ambiente retro, vean, cafetería, lo que les decía, la zona de pues así como de galería donde podías ver los productos, comprarlos, todo muy, pero muy, muy lindo pensado, muy elegante. Esto lo hace la revista W de Corea y nos mostró qué estaba sucediendo en la tienda pop-up de Jimin. Y es que también así como que, yo quiero estar ahí, Dios mío. Se ve todo precioso. Y pues para muestra este botón. O sea, está increíble la tienda. Entonces se seguían juntando noticias, fotos hermosas de Jimin, muchas cosas para platicar, la emoción a todo lo que daba, las artistas trabajando también a toda velocidad. El recordatorio de esta noche que incluso ustedes ya pueden poner que les llegue el aviso al momento en que el video se estrene, ya está. Aquí les voy a dejar también, por si ustedes quieren verlo en YouTube, ya tenemos el link listo y pues muchas fotos y momentos hermosísimos de Jimin, de Jungkook y obviamente del Jikook, que esto se los dejo para que se alegre su corazón porque han pasado tantas cosas. Dice los momentos Jikook y yo desmayada. Amé este meme y así les digo, me dediqué a ponerles todo lo que podía dedicado pues a Jimin, al lanzamiento de Muse, a lo que esperemos que va a pasar con Who. También Who se está colocando muy bien en las listas. Ahorita ya se confirma que llegó al primer lugar del top 40 en Reino Unido, o sea que va muy muy bien. Nadie había logrado esto hasta este momento con Jimin, por eso les digo que la cantidad de cosas que estaban ocurriendo me tenían a mí así como que demos todo el amor, porque pues de eso se trata. Bien, inmediatamente nos dicen el precio de las pijamas del Jikook, dónde encontrarlas y cómo. Ay, me encanta cómo trabajan así. O sea, es que estas cuentas que se dedican a hacer esto, bueno, son de mis súper favoritas, porque yo soy muy curiosa y me gusta mucho saber esto. Esto también me gustó muchísimo porque Jimin en su video detrás de escenas de cómo se sacaban las fotografías comentaba que tenía mucho tiempo sin estar rubio y eso me hizo pensar lo que pusieron aquí, que cómo nos gustaba más, opción 1, opción 2, moreno o rubio. Fíjense que yo mucho tiempo prefería como al Jimin rubio, pero me acostumbré mucho a su cabello negro y también lo amo con el cabello negro. Así que en conclusión creo que lo amo con cabello rubio o negro, me da igual, simple y sencillamente lo amo. Este otro arte de Jimin también hermosísimo y que les tengo que hacer sus videos especiales. Estas fotos de Jimin que se veía tan hermoso ya, ay, cómo se le ven los labios de preciosos. Bueno, entonces pues con esto nos despedimos por el día de hoy. Les dejo todo mi cariño, espero que hayan disfrutado estos videos y todavía me falta hacerles el podcast para que me vean y comentemos un poquito más todo lo que han estado ocurriendo durante las últimas 3 días o 4 han sido una locura total. Así que mientras tanto les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.